Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Javerim. Vamos a continuar con el estudio del Talmud Eser Sefirot, donde explica el libro del Etz HaChaim, el libro de la vida, escrito por el gran cabalista de la ciudad Sefat, el Ari, Rabino Yitzhak Luria, era el presidente de los cabalistas en la ciudad Sefat en el siglo XV, después de Moisés Cordovero. La semana pasada hemos leído el punto 3 del libro del Ari Etz HaChaim y lo analizamos. Vamos a continuar en su análisis. Pero vamos a leer otra vez el punto 3 para refrescar en el punto que hablamos. Y dice, y estamos hablando, recuérdense, del tzimtzum, de la restricción. Y dice, y entonces en Sof se restringió a sí mismo en su punto medio, justo en el centro, restringiendo en el Or, y se separó hacia los costados alrededor del punto medio. Entonces la semana pasada hemos explicado por qué se generó el tzimtzum, y explicamos que debido a que el ser creado quería aumentar en la propiedad que le igualaba con el creado, esa propiedad de otorgamiento. Y como sabemos muy bien, cuando igualamos nuestra propiedad al creador, entonces generamos la acción de unión, de unificación de nosotros, nuestro ser, con el creador, y formamos uno. Y es la palabra, Él es uno y su nombre es uno. Pero aquí entonces vamos a continuar en la explicación donde dice que se restringió a sí mismo en el punto medio. ¿Qué significa el punto medio? Porque en el mundo espirituales no estamos hablando donde rigen las leyes físicas. Las leyes físicas rigen aquí, no en el mundo espiritual. Entonces vamos a leer el punto 50 del libro de Baal HaSulam Tes. Eso puede sorprendernos, porque debido a que no hay Rosh, principio, ni Sofin, hay un punto medio. Baal HaSulam nos está diciendo, si nosotros estudiamos la primera clase, recuérdense que una de las propiedades que no existe en Sof, no había ni un principio ni un fin. Es decir, no había la propiedad de principio, tampoco había la propiedad de fin. Entonces, si no hay principio y no hay fin, por lo tanto no hay medio, porque el medio es la equivalencia de la distancia entre el principio y el fin. Y aparte de eso, nos dicen Baal HaSulam, más aún, no estamos tratando con un tema corpóreo aquí. Y el segundo punto es decir, no estamos hablando en este mundo físico donde el espacio, el tiempo rigen. Y nos explica Baal HaSulam lo siguiente. La cuestión es que ya hemos explicado que es necesariamente hay una voluntad de recibir en Ein Sof, en su deseo simple, Ratzon Pashut, el cual indica que no posee niveles, grados, ni grandes ni pequeños, porque la voluntad de recibir ahí no es considerada como un Shinui Tzura, adición de forma, que produce separación y por consiguiente no se encuentra inferior al respecto al Or Elión. Lo que nos está explicando aquí el Baal HaSulam es lo que hablamos en la clase pasada, que aunque en el Sof había un deseo de recibir, este deseo de recibir, número uno, no generaba un Shinui Tzura, no generaba adición de forma, porque había un deseo uniforme, no había ni el estado grande, no había el estado pequeño, es decir, no existía degradaciones de niveles en deseo de recibir en Ein Sof, que es el factor muy importante, número uno, que tenemos que entender. Y número dos que tenemos que entender es lo siguiente que nos dice Baal HaSulam. Ustedes deben de saber que Or Elión debe de expandirse por medio de los 4 grados antes de que revele la esencia emanadas Neetzal. Aquí nos dice Baal HaSulam es que con el fin
que se ejerza, con el fin que se exprese, o que el fin que se cree las criaturas, que es la esencia emanada, tiene que pasar 4 niveles. La voluntad de recibir en su medida completa y permanente. Recuérdense que nosotros dijimos que la sustancia del ser emanado es un deseo de recepción. Por lo tanto, cuando el Keli tiene el deseo de recepción, cuando él tiene su máxima evolución de anhelo, ahí es donde es creada. Y para ello necesita generar 4 fases. Que recuerden que en el libro Petijá hablamos de 4 fases que son Bejinat Aleph, Bejinat Bet, Bejinat Gimel, Bejinat Dalet. La razón para ello que la voluntad de recibir está incluida justamente con expansión Itpashtut de la luz Or desde raíz Shores, y por eso la luz Or es considerado que ha partido del Matzil y ha adquirido su propio nombre representando Itpashtut del Matzil. Nos está aquí diciendo Baal HaSulam es que este deseo de recibir no está en el Shoresh, no está en la raíz, no está en la esencia emanado, sino está de lo que parte de él, y lo que parte de él lo que nosotros llamaremos expansión. Es decir, ese un deseo de recibir no se encuentra en su raíz, sino es una propiedad que sale de él. Y recuérdense lo que hablamos en Petijá del concepto Yesh mi Yesh y Yesh mi Ain. Yesh mi Yesh, existencia de existencia, que estamos hablando cuando esta expansión que expande de creador tiene la misma propiedad que el creador, que en este caso es un deseo de otorgamiento. Y también dijimos que expande de él Yesh mi Ain, que significa que es de la existencia de la nada. Es decir, una propiedad que se expande desde el creador, pero no es una propiedad que tiene el creador. En la medida que esta adición de forma Shinui Tzura del deseo de recibir no estuvo incorporado en él, todavía era considerado como el Matzil y no como la expansión en Pashtut que partió del Matzil. Eso es porque en la espiritualidad existe diferencia solamente con el cambio de adición de forma Shinui Tzura. Recuérdense que cuando nosotros dijimos que cuando los cabalistas dieron nombres a cada propiedad es porque tiene una propiedad que diferencia de otra propiedad. Es decir, cuando llamamos a un elemento Atzmuto y llamamos a otro elemento Itpashtut es porque existe una diferenciación de propiedades entre ellos. Y recuérdense que el mundo espiritual solamente existe una adición de forma, es decir, una adición de propiedad, una propiedad adicional, mientras que la propiedad anterior siempre está y siempre se mantiene. Entonces, lo que nos está diciendo que el Baal HaSulam, mientras tanto que esta adición de forma, que es el deseo de recibir, no se generó, no se creó, llamaremos eso Atzmuto, esencia emanado. Cuando esta propiedad se añade y se coloca, entonces ya hablamos de Itpashtut y vamos a hablar de una expansión de la luz que parte desde el emanador. Y recuérdense que nosotros hablamos en la clase pasada que no sabemos nada del Atzmuto. Lo que sabemos nosotros es su Itpashtut, lo que pudieron llegar, lo que pudieron lograr, lo que pudieron alcanzar de todo lo cabalista es hasta el nivel de este shefa, de esta abundancia, de esta luz. Y ahí pudieron describirnos todas las propiedades. Lo mismo que existe una propiedad y leyes físicas, nos pudieron dar toda la propiedad y leyes espirituales. Este deseo solamente puede existir
cuando no tiene el Shefa, porque solamente entonces es posible desearle en una manera que la voluntad de recibir que proviene de la misma fuerza de la esencia emanada. Es entonces que las vasijas de la recepción Keli Kabbalah son complementadas permanentemente. Entonces significa es que cuando el Keli tiene el deseo, cuando el Keli tiene el anhelo de una recepción, entonces decimos que es creado la esencia emanada. Dice Baal HaSulam también, usted también debe de saber que cualquier expansión y pashtut de la luz or del Matzil debe de contar de una voluntad de otorgar justamente como consta de una voluntad de recibir. De otra forma, el Matzil y Netzal habrían estado en la posición opuesta de la forma, representando una separación total, y la posición opuesta de la forma lo dejaría entonces separado de sí, tanto como el occidente como el oriente. Anteriormente hemos hablado sobre este pashtut, sobre esta expansión que sale del emanador. No viene aquí a decir Baal HaSulam es que de esta expansión tenemos dos propiedades. Una propiedad de otorgamiento, el deseo de dar, y una segunda propiedad, el deseo de recibir. Y anteriormente explicamos el deseo de recibir, que es la adición de forma, pero también tiene que tener la misma propiedad que el creador, que es un deseo de otorgamiento. ¿Por qué? Porque si no, entonces diríamos que lo que se expande del ser del emanador está distanciado de él, como del norte, del este, como el este al oeste. ¿Por qué? Porque cuando existe una diferenciación de forma y una forma opuesta, entonces consideramos que uno está al sur y otro está en el este. Por lo tanto, para que exista una unión entre ellos, en este pashtut tiene que tener la misma propiedad que lo que tiene creador. ¿Qué es lo que hablamos en el libro Petija? Yesh mi yesh, existencia de la existencia y de la existencia de la nada. Sigo leyendo las palabras del Ashlag. Por lo tanto, en cada O que se expande desde el Matzil, debe estar incluida en él también una voluntad de otorgar, para que así el Netzal tenga la proximidad de forma con el Matzil. Cuando esta voluntad de otorgar aparece en el Netzal, una gran luz se atrae Nimshar del Matzil, relacionado con este despertar del deseo que se encuentra en él. Este siempre es denominado como de Hasadim. Es decir, cuando el Keli tiene despertar, es el deseo de recepción, un deseo, entonces él atrae desde Orelión, trae una luz que llamaremos Hasadim, o luz de la misericordia. Aunque expansión y pashtut de la luz desde el Matzil, que incluye en ella la voluntad de recibir, siempre es referido a Jochma o de Atzmuto. Usted debe memorizar estos dos tipos de orot, plural de or. Es decir, que nosotros tenemos dos luces que se expanden del Creador. Uno se llama Or de Jochma y el segundo que se llama Or de Hasadim. Uno cuya Keli es de recepción y uno es su Keli es otorgamiento. Debe que saber que la segunda Or, siendo la Or de Hasadim, está mucho más baja que la primera Or, que es Or de Jochma, es decir, que se extiende por el acrecentamiento y el despertar de Netzal por su propia fuerza cuando quiere igualar su voluntad con el Matzil, ya que por medio de eso se acrecienta y se despierta en él el deseo de dar. Es decir, entre esas dos luces, si vamos a dar su cuantificación, vamos a ver
que Or de Jochma y Or de Hasadim. La Or de Jochma es más grande que Or de Hasadim. ¿Por qué? Porque uno de la luz, quien lo limita y quien lo define la cantidad que va a ser, es el Creador, que es inmesurable. Mientras que la segunda luz, que es la luz de Hasadim, viene por el deseo mismo de la vasija, lo que se llama acrecentamiento de la vasija. Es una acción que toma la vasija, que es para otorgar. El cual sabemos que la vasija está limitada, tiene un límite. Por lo tanto, si hablamos de la fuerza, dando a entender un poco sobre los niveles, diremos que la fuerza que lo que emana desde el Creador es superior a la segunda luz que viene ilimitada por el Keli. Sin embargo, la expansión de la luz, Itpashtu del Or, que es Or de Jochma, se atrae Nimshar directamente en Matzil y Netzal no toma parte en su expansión. Por esta razón es muy superior a él. Por esa razón, Or Jochma es considerado como la esencia, Atzmut y vitalidad, Hayut del Netzal. Entonces aquí nos está dando la primera propiedad de la luz, donde nos está diciendo que Or de Jochma significa, y también vamos a ver que su función es dar vitalidad y dar vida al ser creado. Por eso también le llamamos Or de Atzmuto. Pero Or de Hasadim solo es considerado como la luz o para las correcciones y para la complementación del Netzal. Es decir, mientras que la segunda luz que hemos hablado, que Or Hasadim, que esta luz que es para otorgamiento, es aquel luz cuya función, vamos a ver, es generar una corrección a la vasija. Es aquel que va a hacer que la vasija pueda subir y subir los niveles. Es que cuando decimos que es una luz de otorgamiento. Por lo tanto, hasta el momento lo que hemos estudiado, que de este Atzmuto, de la esencia emanador, se emana dos luces. La primera luz, que es emanada de él, tiene una propiedad que se llama un deseo de otorgamiento. Y también tiene un deseo de recepción. Esas dos luces, Or Jochma y Or de Hasadim. Una de las componentes de la luz Or de Jochma es aquella luz que nos da la vitalidad, que nos da vida al Keli. Es la que generamos que el Keli puede tener su evolución desde Katnut hasta Gadlut. Mientras que Or de Hasadim es aquella luz que es un deseo de otorgamiento, es aquella luz que nos va a generar subir los niveles, que son las correcciones. Bueno, Javerim, no acabaron el tiempo. En la próxima semana vamos a continuar con este estudio. Que tengan un Shabbat Tov.